Webhost. Vamos ahorita. Muestro pantalla mientras conéctense. Y ahí está. Vámonos a File Manager, por favor. Este es Public HTML. Y vamos a crear un nuevo archivo, al cual llamaremos registro. .php. Registro.php. Y vamos a darle en crear. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es las credenciales, ¿no? Entonces vamos abriendo login y vamos copiando las credenciales, porque eso sí la vamos a ocupar. Copiamos las credenciales de login.php, las copiamos. Una vez copiadas, pues ahora sí nos vamos a registro. Y ya empezamos a teclear, ¿no? PHP y cerramos con así. Entonces ahí está. Ahí ve, ahí está. Ahí está. Entonces, ahí me dicen cuando vayan ahí. Listo. Y creamos la conexión a base de datos. Nomás aquí server. Server es user. Pass user. Y BD. Ahí está. Server, user, pass user y BD. Vamos con crear el inserción. Inserción, ¿así va? Sí, creo que sí. Inserción. Sí, sí.
Insert in tu corredor. Ay, güey, ¿cuáles eran los campos? Vamos a ver los campos. Mm, Corredor, ok. Corredor con C mayúscula y lo demás en minúscula, ok. Y es nombre, código correo. Entonces vamos a ponerle nombre, insert in tu corredor. Nombre, nombre, código, correo, teléfono, correo, teléfono y password, centro, password, como centro, semestre y ID. Semestre, como ID. Listo. Acuérdense que estos deben de ser tal y como aparecen en su tabla, ¿eh? Si tienen P minúscula, hay que poner P minúscula en password, etcétera. Si se fijan aquí, ID, están las dos en minúsculas. Entonces aquí deben de ir las dos en minúsculas. Este es el nombre de los campos que vamos a insertar, ¿eh? Para que no se les vaya a pasar. Values. Y vamos a poner todas las variables que vamos a ocupar. Por eso no las declaré al inicio, porque no me acordaba, pero ahorita las declaramos. Primero va a ser nombre, coma, en el mismo sentido. Código, coma, correo, teléfono, coma, password, coma, centro, coma, y semestre. El ID no lo ponemos como es autoincrementable, pues solito lo va a meter. Entonces, porque el diablo lo pongo, ¿verdad? Creo que sí, entonces este no va, así. Ahí está. Como el ID es autoincrementable, no necesitamos ponerlo, porque solito a la hora que insertemos, le va a incrementar en uno el valor. Entonces ahí está nombre con nombre, código con código, correo con correo, teléfono, password, centro, ahí está. Entonces, ahí está. Entonces, estas son las variables que vamos a ocupar para que el script funcione. Entonces aquí vamos a poner recibir variables de la app, que es nombre, va a ser igual al get de nombre. Y luego sigue código va a ser igual. Ahí voy. Get, así de código. Seguimos con correo. Correo va a ser igual a get de código. Y seguimos con teléfono. Teléfono va a ser igual a guión bajo get de
teléfono. Aquí. Ahora el password vamos a poner aquí para que sea más descriptible. Pass. Este password sin encriptar está muy largo. ¿Cómo le pondremos aquí? Porque el password lo vamos a tener que encriptar. Pero cuando lo mandamos sin encriptar. Ya cuando lo recibe el script, lo encriptamos y ya lo guardamos en la base de datos. Entonces, pues siempre. Paz, pelón. Chin. Listo. Get de password Ahí está. Y por último falta el centro. Va a ser igual a get de centro y semestre. Semestre va a ser igual a get de semestre. Ahí está. Entonces, ahí están los datos que vamos a recibir. Ahora necesitamos encriptar el password. Hay que encriptar el password. Tengo la atrofia. Encriptar el password. Entonces, dijimos que era password verify. Verify, pues el contrario es password hash. Entonces aquí decimos decir que entonces ahora sí vamos a poner la variable password, que es la que vamos a guardar. El password va a ser igual a password-hash de lo que le enviamos, que es paspelon, coma, y con mayúsculas, password, default. Ahí está. Entonces, aquí en la variable password, que es lo que vamos a guardar en la base de datos, que es esta variable, le vamos a decir que password hash para encriptarlo. ¿De qué? De lo que le enviamos, que es la variable paspelon, que es esta, y password default. Ajá. Entonces ya con esto, password ya va a estar encriptado y es lo que vamos a guardar en la base de datos. Entonces, ahí está. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Perverso, jóvenes. Muy Oiga, bien. profe, en la Oigo. inserción no le hace falta un punto y coma. Ya ve que el SQL también va con punto y coma. A ver, compañero de Hello.
Muevo este business. Pues aquí está el punto y coma. Sí, pero dentro de las comillas. O no No, debe de ir. no, así. Ok. Issues, no, no, así mero. Ya se marca error, ahorita vemos eso, pero según yo sí es la sintaxis. No, porque no debe ir el punto. Pero tú dices aquí, punto y coma. Es que como en SQL, cada que haces una inserción tienes que poner punto y coma, si no, no se hace la inserción. Ah, ahorita vamos a ver qué cara nos pone esta madre noble. Entonces, vámonos con lo que sigue. Entonces, ahora ejecutamos. Con mayúsculas. Ejecutamos el. Pues, acuérdense, pinche teclado, se me traba. Entonces aquí, if, MySQLi, guión bajo, query, de, con, una, SQL. Abrimos. Y, pero esto nomás es que se ejecutó. Bueno, ahorita. Que query nomás lo ejecuta. Entonces te va a regresar que lo ejecutó independientemente si insertó o no. Y lo que en verdad necesitamos es que nos diga si insertó. Mm, ujú. Bueno, así nos ha hecho este o no. Acuérdense que vamos a hacerlo más fácil posible el script. SQLi, no. Los de con. Ok, Chihuahua, no, con distrofia. Entonces, ahí está. Entonces, parece que quedó. Déjenlo copio porque si no, que a la hora que lo guarde voy a pasar algo y volver a escribir. Está en chino. Entonces, algo. Ahí está. Entonces, ahí está. Pero es que no. Mm,
Bueno, vamos viendo a ver qué cara pone. ¿Cómo van? ¿Ya acabaron? Muy bien, guárdenlo. Y vamos a ejecutar a ver si es cierto que insertó esta madrinola. Aquí nos vamos en su base de datos. Y yo ahorita tengo 4 registros, entonces voy a insertar el quinto. Entonces vamos a decirle que view. Y ok, acuérdense que estos errores salen porque no le hemos mandado parámetros al script. Entonces, por lo tanto, marca errores. Ahí me regresa 0 porque no insertó nada. Ok, entonces ahora vamos a empezar el paso de los parámetros. Entonces aquí el símbolo de pregunta y vamos con el nombre. Va a ser igual a ampersand. El segundo es el código. Código igual a 20.25.202. Ampersand, porque ya es una tercera variable que es correo. Va a ser igual a Mario. @gmail.com. Ampersand, teléfono, es igual. Ampersand, password. Password va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ampersand, centro, es igual a COSEI. Ampersand y semestre. Semestre va a ser igual a cuarto. Ahí está. Los datos que debemos de insertar. Vamos a darle enter. Y 0. ¿Por qué me marcó 0? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Insert en tu corredor. A ver. Vamos a poner un eco del insert. Salvo. Refresco. Y aquí está. Aquí se fijan, ya está encriptado el password. Entonces, vámonos aquí, dejen SQL. Faltarán comillas. A ver, control V. Sí, le van a faltar comillas. Desde ahorita estoy viendo. Ahí. Vamos a encerrar todo entre comillas. Ok. Vamos a ponerlo entre. Estas comillas no, las otras. Este tampoco. Chorros. Las otras comillas, las otras comillas. Las otras comillonas. Ocupo las del otro lado, estas, pero del otro lado.
En el teclado creo que es al lado del cero, profe, las comillas simples. No, las otras de estas, las que apuntan hacia el otro lado. No, porque no es esta. Son otras que están como en diagonal. ¿Cuál es? Chinga, no está aquí. Bueno, es que ya sé dónde agarrarla. Vamos a. Esta es SQL y son estas comillonas. Estas comillas. Control C y control V. Ahí está. Si se fijan, control V, control V, control V, control V, control V, control V, 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 V y V. Ahí está. Aquí están dobles, nomás ocupo una. Y ya, guardamos. No, sigue, porque a ver, vamos otra vez a copiar el insert. Vamos a ponerlo aquí en SQL. Creo que a correo le va a faltar estas madrinolas. Vamos, control V y continuar. Columna Mario. ¿Es desconocida? A ver, vamos a hacer esta cosa. Aquí. Insert. Ahí está. Control C. Esta madre muy payasa. Ahí está. Control V. Y aquí es así y así. Insert into. Está. Insert into. Ahí está. Guardamos. Y ¿por qué? Oh, pinche inserción ahora está muy payasa. Continuar. Columna Mario. Esta madrinola. ¿Por qué? Voy a ¿Por qué insertar. no faltan comillas simples en las cadenas? Ah, es que aquí, baboso, yo lo puse en la de abajo del video. Estas van así. Digo, se las puse, pero se las puse en el eco, por eso. Pero debe de insertar. Yo no entendí.
Sí. Vamos. ¿Por qué no falla? Ya me comencé a desesperar. No, pues que sí van, porque si no, no la reconoce. Profe, yo ya pude insertar. ¿Quiere que la comparta pantalla? Sí, quítame de mi tontería. Aguántame, deja. Aguántame, ahorita te rechazo y ahora sí, échale. Bueno, Pero. Bueno, es que sea. Así. ahí está, ¿verdad? Sí, Ahí está el query. sí, ¿verdad? Es lo que estaba haciendo ahorita. Igual con las comillas simples, jala. Igual, y con el punto y coma, ese se lo puse por si acaso, pero creo que no inserta si se lo quita. No, pues el punto coma no. A ver, sí, lo que estaba aquí, luego este y este. Entonces, guardemos. Muy bueno. Este. Sí. Están todos parejos y. Ahí está. Sí, compañero. Entonces Digo, ya le dejo de compartir. ahí, ahí está. Esa era la otra opción. Voy a quitar esto para no hacer las bolas con tanto insert. Pero ahí quedó. Sí, estos eran las comillas buenas. Y aquí ya no tengo punto y coma. Creo que ni esto se ocupa. Ahorita ya me insertó así. Entonces vamos a quitar estas madrinolas. A ver si lo puedo dejar más limpio. Aquí, así, 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 así y así. Guardo y vuelvo a ejecutar. Ahí está. Ya me regresó. Ajá. Entonces, ahí quedó. Estas son las comillas buenas. Entonces, ahí está. Me inserto. Entonces, debo de tener dos registros con los mismos valores, exceptuando el password. Ajá. Porque yo lo repetí. Ujú. Ahí está. El password, pues sí es diferente porque está encriptado. Ahí está. Ahí está. Pero aquí vamos a ponerle otra cosa. ¿Qué pasa si ya está registrado y quiere volverse a registrar? O sea, lo mismo que pasó ahorita, que lo registré
2 veces el mismo usuario. ¿Qué tendríamos que hacer antes de insertar? Una consulta, a ver si ya existe. Es correcto, compañero. Es lo que vamos a hacer. Entonces, básicamente es hacer la otra aquí. Entonces, aquí vamos a poner el de eh, con mayúsculas. Consulta va a ser igual a select código from corredor web código es igual a código. Ahí está. Y aquí vamos a consultar si existe. Consultar si existe. Entonces aquí está. Select código from corredor where código is código. Ok, entonces ahora viene. Ok, if SQLi en bajo query de con y consulta. Aquí. Ahorita acomodamos la lógica. Entonces aquí vamos a ponerle esto no lleva if, aquí no lleva el if. Aquí lleva la variable. Resultado va a ser igual a MySQL ok. Y esto no así. Okay. Y aquí ahora sí es if MySQLi rows de resultado es mayor a 0. Ok, ahora sí. Acá está marcando error porque es punto y coma. Listo. Entonces ahí está. Selecciono el código, ejecuto la sentencia y le paso el resultado. Entonces aquí MySQL en un row, si es mayor a 1, entonces esto quiere decir que sí existe. Entonces le voy a regresar un eco 3. Y si no, pues ya ves, ejecuto lo demás, ok. Ahí está. Else. Abro la llave. Y cierro hasta acá. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Entonces, lo primero que llego es consulto si existe el código. Lo ejecuto. Si resulta que sí tengo el código, esto me va a regresar mayor que 1. Entonces, si existe, le voy a poner un 3, me va a mandar un 3. Si no, pues ejecuta el insert. Lo guardamos y vamos a ver si es cierto. Como ya está insertado, me va a regresar un 3. Ahí está. Ajá. ¿Por qué? Porque estos códigos ya están
el código ya está puesto en la base de datos. Entonces me regresó el 13. Ok, ahí está. En cambio, si yo le pongo aquí un 20.27.402.8, que no está en la base de datos, me regresó un 1. Ahí está. Ahí quedó. Entonces, ahora sí ya. Con esto, estamos seguros de que no se van a repetir registros. ¿Sí? Entonces, ahí está. Ahí quedó nuestro script de registro. Muy bien. Entonces aquí, pues obviamente si le doy aquí, no es cierto más que el del 8. Ahí está. Bien, este lo voy a borrar porque ya no se va a ocupar. Ahí está. Ahí quedó el script. Muy bien. Muy bien. ¿Sí les quedó? Aquí está. ¿O en la URL? No, es que no, la madre no me da zoom. Ahí está. Vamos a dejar. Dale. Déjame lo que estoy gritando. Juntar la ventana del registro de la app con el script que acabamos de hacer, ¿no? Con el script, con el registro, porque de qué era el registro.php. Tomar en consideración las siguientes cuestiones. Poner, no poner.
campos no solo acepten los inputs. Los campos del app solo acepten los valores. ¿Cómo pondré? Que acepten los valores que se mandan. Por ejemplo, el teléfono que sean puros números. El nombre, puro texto, etcétera, ¿no? Checas, checar que ningún campo se envíe vacío. Números, el nombre puro texto, etcétera. Checar que ningún campo se envíe vacío. Una vez registrado, redirigir al login. Redirigir al login. Ahora aquí se una vez crear la ventana, que se mostrará uno pues logueados. Logueados deberá tener un número total de participantes. Dos. Un total de participantes. Bueno, ahorita sí, porque lo demás lo haremos cuando ya estamos trabajando en eso. Entonces ahorita nomás para
diferenciar la ventana, vamos a así el número total de participantes, que básicamente sale un select a la base de datos y traernos el último ID, ¿no? O contar el número de registros, como quieran. Porque si alguien eliminó, pues es que la ID ya va a cambiar. O por ejemplo, aquí no son 7, son 6. 3, 4, 5, 6 registros. Entonces, este último no es muy confiable por si... Bueno, ahorita sí, porque no podemos eliminar con la aplicación, sino manualmente. Pues no, pero ya de una vez mejor el número de registros. No se traigan el ID. El número de registros. Más con eso, que en la ventana que van a mostrar, una vez logueados, el total de participantes. Porque ya ahí le vas a meter el ranking, un slider para mostrar el participante, la foto del participante, los datos pues del participante ya una vez que se logueó. Bueno. Entonces ahí está. Después del script, pues esta es su chamba. Y es para el próximo lunes. ¿Sí? Van a tener toda una semana para hacer dos cosas. Una, juntar la ventana de registro de la app con el script que acabamos de hacer. Es decir, que ya funciona. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones. Que los campos de la app solo acepten los valores que se mandan. Es decir, que cuando el usuario vaya a meter el teléfono, pues en primer lugar se levanta el puro teclado del teléfono para que acepte puros números, porque si llegan a poner letras en donde aquí esperamos números, pues va a tronar, ¿no? O con el código, ese tipo de cuestiones, va a tronar el script, ¿sí? Y si no trona, tronará más adelante a la hora que hagamos una búsqueda, ¿sí? Entonces, cerciórense de que el usuario meta, en el caso del teléfono, pues puros números, ¿no? Al igual que el código. El código de nosotros, creo que hace varios años sí tenían letras con números, pero según yo ahorita son puros números. Entonces, bueno, vamos a dejarle así. El nombre que contenga puro texto, bueno, sí, porque no se puede poner un número en el nombre, ¿no? Ujú. Y además de eso, que chequen que ningún campo se envíe vacío, o sea que todos deben de tener datos a fuerzas antes de enviarlos al script. Porque si algún campo se envía vacío, pues la base de datos va a quedar incompleta, ¿no? Ya sea con alguno de los datos, va a quedar incompleta. Entonces, que tengan cuidado con eso. Y que una vez registrado, es decir, una vez que insertamos y nos regresó un 1, es decir, que se insertó con éxito, nos redirija al login para ya hacer el login en base al código y el password que el usuario registró previamente. Y a la hora que se registre, pues ya va a levantar la tercera ventana que hay que crear, que es cuando ya están logueados, ¿no? ¿Sí me doy a entender con la tarea? Sí, Sí. profe. Muy bien. Profe, ¿me podría mostrar un poquito la condición? Lo de que consulta si existe. Ok, gracias. Ujú. Entonces, ahí está la tarea. ¿Sí? Entonces, tienen una semana para hacerla. El próximo lunes se las califico.